Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oremos al Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta tarde por la bendición, la oportunidad, el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia, con tus hijos, con los hermanos, Señor, que pueden seguir esta transmisión a través de este medio. Pedimos, Señor, de tu ayuda, tu respaldo, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre tu palabra en el corazón y en las conciencias, Señor, de todos mis hermanos que están, Señor, escuchando esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Ocupen sus lugares, hermanos, los hermanos que nos acompañan en esta ocasión, la familia. Elías, hermanos, fue un profeta osado para reprender y para señalar los pecados, la idolatría en la que Israel había caído. La historia de Elías comienza de modo abrupto, como si bajase de entre las nubes, como una aparición repentina. Algunos judíos le tuvieron por un ángel. Sin embargo, Santiago nos asegura en el capítulo 5, verso 17, que Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Su nombre significa mi Dios es Jehová. Realmente Elías vivió conforme a su nombre. Jehová fue su Dios, vivió sirviéndole hasta que en un torbellino Dios lo desapareció de esta tierra. Queremos, hermanos, en esta tarde hablar acerca de la benevolencia de nuestro Dios. Amén. En este pasaje bíblico nosotros podemos encontrar, podemos observar a través de las actitudes que mostró la viuda de Sarepta, de los acontecimientos que se desarrollan en este milagro que Dios obra en el hogar de la viuda de Sarepta, podemos ver la benevolencia de nuestro Dios. Elías predijo una severa escasez por medio de una sequía debido al pecado de Israel. Es así que nos encontramos con esta porción bíblica de el milagro que Dios obra en la viuda de Sarepta. En primer lugar, hermanos, podemos ver la benevolencia de nuestro Dios a través de la generosidad que mostró esta viuda. La Biblia dice que esta mujer era de Sarepta, en la costa del Mediterráneo, entre Tiro y Sidón. Esto nos dice que era una mujer gentil, ajena a Israel, una mujer que no había crecido con los mandamientos de Dios. Era una mujer que no conocía la palabra del Señor, que no había conocido los mandamientos de Dios y que no conocía acerca de nuestro Dios. Observe lo que dice el versículo número 12. Cuando Elías le pide que le traiga agua y una torta cocida, mire lo que responde esta mujer. Dice: vive Jehová tu Dios. Observa usted cómo responde la viuda. La viuda no dice: vive Jehová nuestro Dios. Ella no dice: vive Jehová el Dios de su pueblo o de nosotros, sino que ella dice: vive Jehová tu Dios, porque ella era una mujer gentil. Por supuesto que había escuchado acerca de Jehová de los ejércitos, de sus proezas, de sus obras, pero ella, a través de esta respuesta, nos señala de que definitivamente no era una mujer que profesara fe en nuestro Dios. Ella le responde: vive Jehová tu Dios. De esta forma, hermanos, nosotros observamos que era una mujer que no había crecido con los mandamientos de Moisés. Sin embargo, la palabra del Señor menciona que ella tenía harina y aceite para ella y para su hijo. Estaba decidida a dejarse morir por el hambre.
El versículo número 12 menciona: y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer estaba resignada a morir a causa del hambre que imperaba en la tierra. Elías le pidió que le hiciera una torta cocida de harina, y ella, hermanos, decidió darle de comer al profeta. Aunque no conocía los mandamientos de Dios, aunque no había crecido con la ley de Moisés, aunque ella reconoce que hasta ese momento no había tenido fe en Dios o no había vivido una vida agradable delante de Dios, sin embargo, ella tomó la determinación de compartir con el profeta lo que tenía. No le sobraba el alimento. No era una mujer rica. Lo único que tenía, todo su sustento, era un poquito de harina y un poco de aceite. Hermanos, yo a veces me pongo a pensar cuando meditamos en esta porción bíblica, que Dios a veces actúa de manera muy extraña. Porque Dios no mandó a Elías, por ejemplo, con algún príncipe del pueblo. Dios no envía a Elías con algún hacendado de aquellos lugares, con alguna persona que tuviera los recursos suficientes para compartir con el profeta, sino que Dios la manda con aquella viuda. Y hermanos, de esta forma, de esta manera, nosotros observamos que Dios obra en el corazón de aquella mujer. Toca el corazón de esta mujer para que esta mujer, lo poco que tenía, lo compartiera con el profeta. Y de esta manera, hermanos, nosotros podemos ver la benevolencia de nuestro Dios, el gran amor de nuestro Dios. Benevolencia, hermanos, significa amor constante, amor fiel. Y nuestros sus manos. Y miren, hermanos, que esta enseñanza es muy apropiada para nosotros. Porque aunque en estos momentos usted esté pasando probablemente por tiempos de escasez, por momentos de escasez, aunque muy probablemente, hermanos, en estos momentos usted esté pasando por momentos de dificultad, hermanos, no debemos desconfiar del amor y de la misericordia de Dios. Amén. De alguna forma o de otra, usted y yo, hermanos, podemos confiar en el Señor de que Él suplirá todas y cada una de nuestras necesidades. Confíe, hermanos, en el Señor. ¿Está usted pasando por un momento difícil? Observa usted que el alimento en casa se está terminando. Hermanos, confíe en el amor, en los cuidados, en la benevolencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, hermanos, que podemos observar en este pasaje bíblico, en lo que también se manifiesta la benevolencia de nuestro Dios, no solamente, hermanos, en la generosidad de esta mujer que fue capaz de compartir, hermanos, el alimento con el profeta. Si en estos días algún vecino comparte un alimento con usted, algún familiar le lleva alguna despensa, hermanos, no le quepa duda que es el amor de Dios para con usted. Si en algún momento, hermanos, alguien en estos días se acerca con usted y le apoya económicamente, hermanos, no le quepa duda, es el amor y el cuidado de Dios para con usted. Lo segundo, hermanos, que podemos observar en lo que se manifiesta la benevolencia de Dios es en la obediencia que mostró esta viuda. Observemos lo que el pasaje bíblico nos enseña. Dice el versículo número 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Observe lo que dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Observe, hermanos, que se trata de una mujer gentil.
Observe, hermanos, que se trata de una mujer que hasta el momento no había practicado la fe. Sin embargo, hermanos, esta mujer fue obediente. Y en esto, hermanos, nosotros observamos que es la mano de Dios obrando en esta mujer, en el corazón de esta mujer. De otra manera, no nos pudiéramos explicar cómo la mujer procedió con una obediencia tan fiel. Ella podía haberle dicho: mira, yo no te conozco, no puedo hacer lo que me pides. Primero, porque no tengo suficiente. Segundo, porque primero está mi hijo. Primero está la necesidad básica de él. Es más, ni siquiera eres de mi nación. Si tuviera suficiente lo haría. Si te conociera, te ayudaría. Si fueras de mi nación, yo trataría de ayudarte. Solo tengo para mí y para mi hijo. Primero está mi familia. Pero, hermanos, observamos que ella procede con una obediencia sobrenatural. Y, hermanos, y en esto podemos ver la mano de Dios obrando para que esta mujer obediera de esta forma. Decidió hacer lo que el profeta le pedía. No se puso a pensar en las consecuencias, no se detuvo a pensar en su necesidad, solo decidió obedecer a la voz de Dios. Amén. En estas circunstancias, hermanos, en las que estamos viviendo, usted y yo debemos de proceder con la misma obediencia. Obedecer a la palabra de Dios, obedecer a los mandamientos de Dios, permanecer fieles ante los mandatos del Señor, aunque la circunstancia parezca, hermanos, que nos invita a volverle la espalda al Señor. Pero, hermanos, que ninguno de nosotros en nuestra fe decaigamos de la obediencia a los mandamientos de Dios. Es cierto, hermanos, que las circunstancias parece que nos quieren impedir que alabemos el nombre del Señor, pero usted y yo debemos proceder con obediencia, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. La palabra del Señor dice: todo lo que respire, alabe el nombre de nuestro Dios. Hermanos, debemos obedecer aún en estas circunstancias los mandamientos de Dios. Debemos, hermanos, obedecer la palabra del Señor. Debemos de tratar de hacer todos los pretextos a un lado y obedecer a los mandamientos de Dios, y observaremos que el Señor es fiel a su palabra y que Él nunca nos va a dejar. Lo tercero, hermanos, que queremos observar así de manera muy rápida es que esta mujer mostró una fe sobrenatural, una fe verdadera. La palabra del Señor dice que el profeta le dijo: Dios ha dicho, Dios ha mandado. Dios, el Dios de Israel, ha dicho así, versículo 14: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Hace, hermanos, algunos días leía yo un libro en el que se comparten el testimonio de algunos hermanos respecto a respuestas que han tenido a sus oraciones. Y una hermana daba su testimonio de que en una ocasión pues se estaban acabando los recursos. En la semana la despensa pues se estaba terminando. Y la hermana empezó a orar por su necesidad, a pedir a Dios por su necesidad, porque pues el recurso faltaba. Y cuando, hermanos, ya estaba a punto de terminarse el recurso, menciona que esta mujer bajó al ático de aquella casa a revisar algunas cosas y encontró, hermanos, una lata. Tomó la lata, la abrió, hermanos, y encontró un rollo de dinero. Y decía la hermana en su testimonio: no sé cuánto tiempo el dinero estuvo allí, no sé cuánto tiempo y quién puso ese dinero allí, pero yo puedo observar, decía la hermana, que fue una respuesta a mi oración.
Hermanos, nosotros debemos de tener fe en el Señor, en que el Señor suplirá todo lo que nos falta. Amén. Esta mujer creyó lo que el profeta le dijo. Ella creyó que era posible lo que el profeta le estaba diciendo. Creyó que algo podía ocurrir. Tuvo fe de que podía sobrevivir y salvarse de esta gran hambre que estaba imperando en la tierra. Ella creyó en el Dios de Israel. Gloria a Dios. Observe Amén, gloria a Dios. que en el principio del pasaje esta mujer dijo, dice, vive Jehová tu Dios. Ella reconoce que ella hasta el momento no había creído en Dios, pero solamente lo que el profeta le dijo, ella creyó en Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto hemos escuchado usted y yo acerca de Dios? ¿Cuántas veces se nos ha hablado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se nos ha explicado de que nuestro Dios es omnipotente? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que nuestro Dios es suficiente para suplir, para proveer? ¿Cuántas veces hemos oído que para nuestro Dios no hay imposible? La mayoría de nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, pero hermanos, muchas veces nos hace falta la fe que tiene esta mujer o que mostró esta mujer. Ella no escuchó mucho. Ella no escuchó tanto acerca de Dios. No observamos a Elías explicándole a la mujer que el Dios de Israel abrió el mar rojo. No observamos al profeta hablándole, testificándole a aquella mujer acerca de cómo Dios alimentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. No observamos, hermanos, a Elías dando una explicación teológica de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios. No escuchamos esto. Simplemente Elías le dice, Dios ha dicho así. Y aquella mujer creyó. Amén. Gloria a Dios. Hermano, debemos usted y yo creer en el Señor con todo nuestro corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Creer que Él es poderoso. Creer que Él estará a nuestro lado. Gloria a Dios. Creer, hermanos, que Él hará, hermanos, posible lo que parece imposible. Esta mujer solo recibió una promesa y ella decidió creer que era posible lo que el profeta aseguraba, afirmaba o prometía por mandato de Dios. Amén. De manera, hermanos, que podemos también resaltar la fe de esta viuda. Podemos observar generosidad, podemos observar obediencia, podemos observar fe, pero al mismo tiempo, hermanos, podemos observar también el poder de Dios obrando. Dice la palabra del Señor en el versículo número 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Entonces ella fue, preparó la torta de harina, le dio el vaso de agua al profeta y, hermanos, y la harina permanecía en la vasija como si nadie la hubiese tocado. No sabemos, hermanos, cuántos gramos de harina tenía aquella mujer. No sabemos si 100 gramos, 200 gramos. Pero, hermanos, preparó para ella, preparó para su hijo y, hermanos, y parecía la harina que no se había tocado. Estaba intacta. Amén. A la tarde volvió. Tomó de la vasija harina. Tomó el aceite. Y, hermanos, volvió a preparar para el profeta, volvió a preparar para ella, y la harina y el aceite seguían en su lugar, Aleluya. como si nadie hubiese tomado cosa alguna. Amén, gloria a Dios. Y de esta forma, hermanos, sucedió durante muchos días. Y esta mujer fue testigo del poder de nuestro Dios. Gloria a Dios. Tenemos un Dios, hermanos, benevolente, Amén. que no usa, hermanos, su poder para destruir al hombre. La palabra del Señor dice, quiero yo la muerte del impío. La palabra de nuestro Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Dios mostró su grande poder, porque para Él, hermanos, nada es imposible. Mostró misericordia a esta mujer. Esta mujer viuda fue testiga del poder obrando en el hogar, hermanos, de esta mujer. Pero además, hermanos, podemos ver fe, podemos ver, hermanos, obediencia, podemos ver, hermanos, también el poder de nuestro Dios, podemos ver el amor y el cuidado. Una de las razones, hermanos, por las que yo creo que Dios envía a Elías a esta mujer y no a un rico, es precisamente porque Dios tenía un doble propósito en su mandamiento: sustentar a Elías, pero también sustentar a esta pobre mujer. Probablemente esta mujer no sabía cuando Elías se acerca a él para pedirle esto. Probablemente esta mujer no sabía lo que iba a ocurrir. Pero ella creyó en el Señor, obedeció a Dios y, hermanos, pudo ver el poder de Dios. Dios muestra su amor, el cuidado, hermanos, que Él tiene para con cada uno de sus hijos, para aquellos que le obedecen. Los ojos del Dios de Israel ahora estarían sobre el hogar de esta mujer. Ella había obedecido, había confiado en Dios, y ahora Dios tomó la determinación de cuidar de ella y darle el sustento a ella y a su hijo. Su amor y su cuidado es sobre aquellos que le obedecen y que confían en su santo nombre. No pensemos, hermanos, que el Señor se ha olvidado de su pueblo. Él nos ama. Amén, amén. Y Él, hermanos, cuidará de nosotros en todo este proceso. Si usted pone en primer lugar a Dios, si usted en su vida decide poner en primer lugar a nuestro Señor, podrá ver el amor, el poder, los cuidados de Dios para con cada uno de nosotros. Lo último, hermanos, que queremos resaltar de este pasaje bíblico es que también, hermanos, Dios mostró fidelidad. Amén, gloria a Dios. Miren, hermanos, que con el transcurso de los días, la Biblia nos dice que el hijo de esta viuda enfermó de gravedad, de tal manera que quedó sin aliento. Pero observamos, hermanos, que cuando este muchacho enfermó de gravedad, Dios estuvo allí. Versículo número 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y aquella viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Gracias a Dios. Observamos, hermanos, que el Señor, que nuestro Dios, fue fiel a esta mujer. Fue fiel a la necesidad de esta mujer, por cuanto ella rindió un servicio a Dios. Dios no la abandonó. Amén, gloria a Dios. Por cuanto, hermanos, ella obedeció a la voz del Señor, Dios fue fiel a esta mujer. No hizo oídos sordos a la aflicción de esta mujer. No olvidó la generosidad que ella había mostrado. No olvidó su obediencia, su fe. Dios le devolvió la vida al niño, hermanos, porque nuestro Dios es fiel. Amén. Amén. Nuestro Dios, hermanos, es fiel. Gracias a Dios. Hermanos,
En todo este relato bíblico vemos la benevolencia de Dios, su amor, su cuidado, su poder, su misericordia, hermanos, su fidelidad. Podemos ver, hermanos, en este pasaje bíblico la gran benevolencia que Dios tiene para con sus hijos. Amén, aleluya. La tiene, hermanos, para con su pueblo. Dios es bueno y tendrá cuidado de nosotros, hermanos, no solamente en estos días, sino hasta que Él venga por su iglesia. Amén. Lo que nos corresponde, hermanos, a nosotros es creer en el Señor, ser obedientes a su palabra, obedecer a sus mandatos, y podremos ver, hermanos, el poder y el amor de Dios cuidando de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, queremos orar en esta hora. ¿Tiene usted alguna necesidad? La situación económica, hermanos, se está agravando sobre su hogar. Ponga, hermanos, en esta hora su necesidad en las manos del Señor. Oremos a Dios en esta hora, pidámosle al Señor que Él sea el que obre en cada una de las necesidades. Amén. Nuestra hermana Lola Vázquez pide, hermanos, oración por nuestra hermana Maximina, y por la madre de nuestra hermana Lolita, por Celia Vázquez. Nuestro hermano Eulogio pide oración por el hermano Antonio, y hermanos, pues piden oración, ¿verdad?, por todo el personal de salud. Pues vamos, hermanos, a orar por estas necesidades, por nuestra hermana Lolita Vázquez, por nuestra hermana Maximina, por la madre de nuestra hermana Lolita Vázquez, por el hermano Eulogio, por el hermano Antonio, hermanos, y por el personal de salud. Oremos al Señor en esta hora y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos, Señor, exponer tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por tu Te damos gracias por tu amor, que tu bendición por tu sea misericordia, Señor. Aumenta la fe, fortalece la fe de mis hermanos, de la iglesia Príncipe de Paz, de los hermanos en sus hogares. con nuestra hermana Tú conoces las necesidades que hay en cada hogar, en cada familia. Que el alimento no falte, que el sustento, Señor, no falte. Si fuera necesario, Señor, haz una obra, haz un milagro. Multiplique el alimento, Señor, en cada hogar, en cada familia. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Félix, por la vida, Señor, de nuestra hermana Lolita, por nuestra hermana Maximina, Señor, ten misericordia. Te pedimos, Señor, que sanes toda dolencia, todo problema en sus riñones, todo problema en la vida de nuestra hermana Maximina, Señor, obra. En la madre de nuestra hermana Lolita Vázquez, por la vida de nuestro hermano Eulogio, por nuestro hermano Antonio, por la vida, Señor, del personal médico, quienes están enfrentando en primera línea, Señor, este problema, esta enfermedad. Te pedimos, oh Dios eterno, por todos aquellos que estén pasando por alguna dificultad. Te pedimos que obres, Señor, en la vida de tus siervos, en la vida de tus hijos. Por la vida de nuestro hermano Pepe Silva, Señor, que está grave, que está internado. Que tengas misericordia de él, de su familia, su esposa, sus hijos, Señor. Por la vida, oh Dios eterno, de nuestro hermano Marciano Domínguez, que sigas obrando en su cuerpo, en su organismo. Por la vida, Señor, de todos aquellos que estén pasando por algún momento de enfermedad, por algún momento de dificultad, Señor, que obres conforme tu misericordia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en tus manos está cada necesidad. Por Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, damos gracias a Dios por esta transmisión. Agradecemos a Dios, hermanos, el apoyo de nuestro hermano Eliseo, Gracias a Dios. por nuestro hermano Samuel, que está en esta hora, por la familia, ¿verdad?, que aquí nos acompaña, nuestro hermano Abraham, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Susana, nuestra hermana Inés, nuestra hermana Sara, por mi esposa que trajo la dirección de alabanza, hermanos, y les invitamos a seguir la transmisión pues ya prácticamente dentro de 2 horas, a las 4 de la tarde. La predicación estará a cargo de nuestro hermano Joel Carranza y el devocional estará a cargo de nuestra hermana Edith Carranza. Así que, hermanos, pues esperemos que podamos seguir la transmisión dentro de 2 horas con la ayuda del Señor. Pues, hermanos, oremos a Dios, demos gracias a Dios y hacemos despedido en esta hora. Hermanos, si quisiera dejar lugar con nuestro hermano Luis para que nos despida en oración. Al lugar con nuestros hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, amados hermanos, oramos.
dando gracias al Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo. Señor, gracias te damos, Señor, por este servicio, Dios. Bendecido, Señor, en alabanza, bendecido en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por darnos enseñanza, por instruirnos, Señor, mediante la lectura de la misma, Señor. Bendice a tu siervo, hermano Joanny, a nuestra hermana Luz, Señor, a sus pequeñitos, Padre, y a todo tu amado pueblo, Señor, que se dispuso en esta hora, Señor, estar, Señor, participando de este hermoso servicio. Gracias, Señor, así te damos. Tu nombre siga siendo glorificado, Señor, en tu amado pueblo, en toda tu amada iglesia. Gracias, nuestro buen Padre Celestial, en el nombre gloriosísimo de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, bendito Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:20. Que Dios les bendiga. Amén. Aleluya.